Y en el día de hoy va a comenzar un seminario muy interesante. Todos los meses hay diferentes seminarios en el Instituto de Capacitación Política, ahí en la calle de 54. Y en el día de hoy comienza una serie de seminarios. Este seminario que son 4 charlas que se van a estar dando justamente que tiene que ver sobre pensamiento nacional, donde diferentes personas van a estar dando justamente estas clases que tienen que ver con esta temática y estamos en comunicación con el docente coordinador de estos cursos, el señor César Tato Díaz. César, ¿cómo le va? José María Oficina lo saluda. Hola, ¿cómo te va? Un gusto. Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes por ayudarnos a difundir el pensamiento nacional. Bueno, César, cuéntanos un poquito lo que va a estar sucediendo a partir del día de hoy ahí en el Instituto de Formación Política. Bien, como bien referías, o sea, nosotros hace más o menos más de 10 años que el Instituto de Capacitación Política se viene dedicando a la formación política de la ciudadanía, ¿no? Sí. Pero en este caso concreto, en el mes de noviembre, el ICP conmemora el Día del Pensamiento Nacional. Desde el año 2003 hay una ley, ¿no es cierto?, que dice que se debe conmemorar precisamente el Día del Pensamiento Nacional el 13 de noviembre. ¿Por qué? Porque el 13 de noviembre cumplía años Arturo Jaureche. Ajá. Consecuentemente, las instituciones escolares, digamos, están abocadas a difundir la obra del inqueño. Entonces, lo que nosotros hemos pensado, nosotros siempre traemos un docente o un equipo de investigadores para que se refieran a un tema. En esta oportunidad vamos a hacer 4 profesores, docentes, intelectuales, que nos vamos a referir a 4 personajes que tienen que ver con el pensamiento nacional. Ajá. A saber, hoy comenzamos con Carlos María Ciapina, que es docente de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Periodismo, del Colegio Nacional, y Carlos se va a referir a John William Cook. El 11 vamos a hablar de Arturo Jaureche, que va a estar a mi cargo, pero de un Arturo Jaureche vinculado digamos, desde un enfoque específico, que es el Ujú. periodístico, que no es el más conocido porque es mucho más difícil de, de recabar información y demás. El otro martes, el 18, va a estar a cargo de Juan Carlos Jara, que es un profesor de historia que pertenece al Centro de Estudios Felipe Varela, coordinado por el querido Norberto Carazo, Ujú. y va a cerrar el mes de noviembre Teresita Bonet, hablando de Juan José Hernández Apegui, que forma parte de su tesis doctoral. Digamos, ella en su tesis doctoral enfocó a la obra de este intelectual argentino. Así que lo que estamos procurando es de festejar, por así decir, conmemorar el mes del pensamiento nacional a través de 4 exponentes del mismo, ¿no es cierto?, y que en un lugar que es de muy fácil acceso y con entrada libre y gratuita, Ujú. ¿no es cierto?, en el cual ya tenemos toda una tradición de encuentros, de debates, porque lo interesante es que allí va mucho público muy heterogéneo, universitarios, jóvenes, no tan jóvenes, gente grande, ¿no es cierto? Y cada quien, hay un grupo de profesionales jubilados eh, que siempre nos acompañan y con sus aportes, con sus dudas, con sus certezas, ¿no es cierto? Hay mucha interrelación entre el disertante ocasional que esté allí y el grupo de gente que va a escuchar. Estaba pensando, ¿no? Cuando uno ve el título de este seminario, esta serie de charlas que se va a estar dando en el mes de noviembre, Pensamiento Nacional. Si uno, por ejemplo, tiene que buscar por dónde encuentra usted el pensamiento nacional.
Sí, hablar de pensamiento nacional es muy interesante tu pregunta, José María, porque ¿qué es el pensamiento nacional? El pensamiento nacional quiere decir, porque podríamos decir pensamiento argentino, por Sí, ejemplo, se podría diferenciar, que es casi lo mismo, pero hay sutileza. Fíjate vos que el pensamiento nacional se refiere a aquel pensamiento que tiene una matriz regional, que sí, tiene una fuerte raíz, enraizamiento en nuestro territorio. Porque sabido es que especialmente nuestros intelectuales, nuestros pensadores, desde siempre podríamos decir, han estado muy influenciados por pensamientos que tenían orígenes en otras latitudes. sí. ¿No es cierto? Y esto, digamos, no tiene nada ni de malo ni de bueno si uno puede tomar por caso, vamos a irnos a una figura que hoy lamentablemente está siendo casi insultada, digamos, por Alperín Dongui, que es Manuel Belgrano. Alperindongui, Eh, para la gente que no sabe, es un historiador. ¿Perdón? Alperindongui, historiador. Sí, Alperín Dongui, historiador, ¿no es cierto?, que ha tomado la figura de Belgrano para, digamos, porque para llamar la atención, pero cayéndole con desmesura, ¿no? Pero fíjate vos, yo te voy a marcar una cosa para ver ahí el pensamiento nacional. Sí. Manuel Belgrano fue en fines del siglo XVIII, fue de los pocos que pudo ir a estudiar a Europa. Va a Europa, forma parte de la corte de España, presencia allí la Revolución Francesa, está imbuido de todo el pensamiento, digamos, de la fisiocracia, incluso de Adam Smith. Tenía un permiso especial para poder leer todo tipo de literatura, un permiso especial extendido por el Papa Sí, de aquel momento. Entonces, ¿qué es lo que hace Manuel Belgrano? Vuelve a su tierra, que sí. es aquí, el Río de la Plata. Cuando vuelve, él trae muchísimas ideas de intelectuales europeos. Ujú. ¿Qué es lo que ocurre? Lejos de tratar de trasladarlas y aplicarlas mecánicamente, lo que él hace es tomar lo mejor de aquellas ideas, pero sin perder de vista la realidad de estas latitudes. Por Ujú. caso, él dice que el cuero no es lo mejor estar vendiendo cuero crudo. O sea, Sí, lo que hay que hacer es darle valor agregado. Estamos hablando de fines del siglo XVIII, principio del sí, XIX. sí. O sea, dice, hay que darle valor agregado. Habría que cultivar estas tierras tan feraces, tan ricas, pero para cultivar dice, hay que poner por ejemplo, un monte que oficie de resguardo. O sea, está educando, está pensando, digamos, cómo aplicar las mejores ideas extraídas de otros lugares, pero sin perder de vista que esto es otro lugar, o hay otras costumbres, hay otro paisaje, ¿no es cierto? Eso es el pensamiento nacional. El pensamiento nacional es aquel pensamiento que tiene una fuerte matriz regional, nacional, pero que está pensando por sobre todas las cosas desde nosotros mismos. ¿No es cierto? Entonces, lo mejor para nosotros, porque convengamos que muchas veces las ideas, por ejemplo, te digo, el libre cambio. Sí, El libre cambio es fascinante. Uy, la libertad de las libertades. Sí, sí. Llevemos adelante el libre cambio. ¿Quién llevó adelante el libre cambio? Por ejemplo, Inglaterra en el siglo XVIII, XIX. Pero antes, ¿qué fue Inglaterra? Proteccionista. sí. Esto mismo trató Inglaterra de hacer que Estados Unidos fuera también, que abrazara el libre cambio. Entonces Estados Unidos le contestó a través del general Grant, dice, nosotros para ser librecambista necesitamos 200 años de proteccionismo como ustedes lo hicieron. Una vez que nosotros somos proteccionistas, tenemos nuestras propias industrias, tenemos nuestro propio mercado interno fuerte, después sí nos abrimos al mundo. Y eso hizo Estados Unidos y huelga decir lo que hoy es Estados Unidos, ¿no? Ujú. Entonces eso es lo que estamos buscando pensar desde nosotros qué es lo que más nos conviene Ujú. y repasar, ¿no es cierto?, estos pensadores como John William Cook, como Scalabrino Ortiz, como Jauretche, como Hernández Arregui, que lamentablemente fueron personas no solamente de una inteligencia inconmensurable, sino que han sido castigados porque, en mi caso, he cumplido toda mi carrera, soy doctor Sí, sí.
en comunicación, historiador y demás, y en ninguna currícula forma parte estos pensadores de la bibliografía. ¿Me entendés? Entonces, lo que están siendo ocultados, omitidos, y digamos en el mejor de los casos tergiversados, ¿no? Porque a mí me pasó acá en la Facultad de Humanidades escuchar a Penindongui que Scalabrini Ortiz decía que los ingleses tenían un pacto con el diablo. ¿Cómo Scalabrini Ortiz, una de las mentes más brillantes que ha tenido nuestra República Argentina? Y lo que es más todavía para la juventud, un ejemplo. ¿Por qué digo un ejemplo? Porque murió en la pobreza. Lo único que murió en el medio de su biblioteca. Lo que tenía era una casa alquilada y una biblioteca inconmensurable, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que también tenemos que transmitir en estos momentos. Jauretche lo mismo. Fueron toda gente humilde, toda gente que pudo, con sus saberes, con sus posibilidades y demás, ofrecer eso a un mejor postor. Sí. Y sin embargo, a través de su consecuencia, de entender fehacientemente lo que implica querer a esta bendita nación, ¿no es cierto? Bueno, se quedaron postergados incluso de la gran prensa, ¿no? 54 número 777, teléfono 483-3101, y la posibilidad a partir del día de hoy, entre las 7 de la tarde y las 9 de la noche, de tener esta posibilidad de participar en el Instituto de Capacitación Política de La Plata sobre este seminario sobre pensamiento nacional. César, muy amable, ¿eh? No, muy amable ustedes en ayudarnos a difundir precisamente estos ejemplos de argentinidad. Muchísimas gracias. Un abrazo. Chau. César Tato Díaz pasaba por la mañana del 90.1. En este caso se va a estar las clases dictadas en el día de hoy por Carlos Ciapina. Los siguientes estarán a cargo de César, que recién hablábamos con él, Juan Carlos Jara y María Teresita Bonet. Tiene que ver con el Instituto de Capacitación Política que dirige el concejal Sebastián Dangorra y donde todos los meses se hacen este tipo de seminarios. El de este mes tiene que ver con pensamiento nacional.